medial lo localizamos por encima del oblicuo superior, ¿correcto? Por encima del músculo oblicuo superior, inerva a este músculo. Ya saben las funciones del oblicuo superior, ¿correcto? Aquí está el cuarto nervio craneal. Ingresa superior y medial a la rama frontal del quinto uno. El sexto nervio craneal, aquí está. El sexto nervio craneal lo ubican en la práctica separando el recto lateral del nervio óptico. Está entre el recto lateral y el nervio óptico, inerva al recto lateral. ¿Correcto? El quinto uno. El quinto uno es la primera o rama oftálmica del trigémino, es la primera rama sensitiva que se origina en el ganglio de Gasser, en el ganglio trigeminal semilunar. Este es el quinto uno, la rama oftálmica del trigémino. Una vez esta rama originalmente es puramente sensitiva. Originalmente, cuando nace, tiene solamente fibras sensitivas generales. ¿Correcto? Apenas nace, da su primera rama. ¿Ven esta rama que regresa de manera recurrente? ¿Se entiende? La primera rama es el nervio tentorial. La primera rama del quinto uno es el nervio tentorial o nervio meningio de la tienda del cerebelo. ¿Correcto? ¿Recuerdan el tentorio, la tienda del cerebelo? La primera rama que del quinto uno es esta rama recurrente, nervio tentorial o ramo meningio para la tienda del cerebelo. Y luego se divide en tres ramas, de afuera para adentro: nervio lacrimal, nervio frontal y nervio nasociliar, que está aquí más abajo. De las tres ramas, como ven ustedes, la más lateral es el nervio lacrimal, segunda, la más gruesa es el nervio frontal, y la tercera rama, la medial, es el nervio nasociliar. Aquí está el nervio nasociliar, ¿correcto? Que recorre el nervio nasociliar, lo ubicas entre el oblicuo superior y el recto medial. Ahí lo ubicas, ¿correcto? El nervio lacrimal, como su nombre lo dice, se dirige hacia la glándula lacrimal, que se encuentra en el ángulo superexterno de la órbita, ¿verdad? Tiene función sensitiva. Su función es inervar a la cápsula de la glándula lacrimal, no a la glándula, sino a la cápsula. Y también da el nervio palpebral, que inerva la parte externa del párpado superior. Esa es su función original. Sin embargo, a este nervio lacrimal se le incorporan, se le introducen otro tipo de fibras que vienen de otro sitio. Se le incorporan fibras postganglionales parasimpáticas que vienen del ganglio pterigopalatino o ganglio de Meckel, y se originan fibras postganglionales simpáticas que vienen del ganglio cervical superior o ganglio fusiforme de la cadena simpática, tal como ya lo revisamos. Aquí está el nervio lacrimal, que originalmente es sensitivo para inervar la cápsula de la glándula y para dar el nervio palpebral en la sensibilidad del párpado superior. Pero a este nervio se le incorporan, como ven ustedes, dos fibras. Esta fibra de color naranja es la fibra parasimpática, postganglionar, pues se origina en el ganglio pterigopalatino o ganglio de Meckel, y que asciende vía quinto 2 y vía rama cigomática y ramo comunicante al nervio lacrimal. Y esta fibra de azul es la fibra simpática, que también es postganglionar, que viene del plexo del carotidio interno y cuya sinapsis estaba en el ganglio fusiforme o cervical superior de la cadena simpática. Ambas fibras son postganglionares, sino que las fibras postganglionares simpáticas no hacen sinapsis en el ganglio de Meckel, sino en el ganglio fusiforme. La otra rama, el nervio frontal, es la más gruesa de las tres ramas del quinto uno. Recorre sobre el elevador del párpado y se divide en dos ramas: nervio supraorbitario o frontal lateral y nervio supratroclear o frontal medial, que son ramas sensitivas y que van a dar sensibilidad pues a la frente y a la región cabelluda hasta la línea vía auricular. El tercer nervio es el nervio nasociliar, el más complejo. Es el más medial y está más profundo. ¿Cómo lo encuentras? Entre el oblicuo superior y el recto medial. Ahí lo vas a ubicar en la práctica, separando al oblicuo superior y el recto medial.
las ramas del naso ciliar. La primera rama que da, mira, ven, este es el naso ciliar, la primera rama que da es esta rama aferente al ganglio ciliar, al ganglio oftálmico. Rama aferente al ganglio nasociliar y que provee de fibras sensitivas a este ganglio. Esta rama de fibra aferente sensitiva al ganglio ciliar. Luego tenemos los nervios ciliares largos, ingresan al ojo, ¿lo ven? Ingresan al ojo, los nervios ciliares largos, ramas del naso ciliar, y que van a recoger sensibilidad de la córnea y de la esclera. ¿Correcto? Nervios ciliares largos. Luego tenemos el nervio etmoidal posterior y nervio etmoidal anterior, ¿correcto? Que van a ingresar por los agujeros localizados encima de la lámina papirácea del etmoides y van tanto a la región nasal como hacia la fosa anterior de la base del cráneo. Y por último, la rama terminal del naso ciliar, salud, la rama terminal es el nervio infratronclear, que va a dar sensibilidad al párpado. Hablemos del ganglio, el ganglio oftálmico o ganglio ciliar o ganglio de Willis, este ganglio de acá. ¿Dónde está localizado? Igual que el sexto nervio, lo vas a encontrar, es muy pequeñito del tamaño de la cabeza de un alfiler, lo vas a localizar separando el recto lateral del nervio óptico. Contiene neuronas parasimpáticas. El ganglio ciliar o ganglio de Willis es uno de los 4 ganglios parasimpáticos que existen en la cabeza. En la cabeza existen 4 ganglios parasimpáticos. Uno es el ciliar de Willis, el otro es el pterigo-palatino de Meckel, el otro es el óptico de Arnold y el otro es el submandibular. Esos son los 4 ganglios parasimpáticos. Todos ellos tienen neuronas parasimpáticas en la cabeza. Este es uno de ellos. Este ganglio oftálmico o ganglio ciliar de Willis, mira, obsérvalo acá, aquí está más ampliado. Este ganglio de Willis recibe 3 fibras aferentes, 3 ramas aferentes. La primera, rama sensitiva, luego una rama simpática y luego una rama parasimpática. La rama sensitiva es la rama que viene del naso ciliar, ¿se acuerdan? Es la primera rama del nervio nasociliar que va hacia el ganglio de Willis. La otra es la rama simpática, que viene del plexo carotidio interno. ¿Correcto? A pesar que llega al ganglio de Willis, son fibras postganglionares, porque estas fibras simpáticas vienen del ganglio fusiforme y vía plexo carotidio interno llegan al ganglio de Willis. No hacen sinapsis en el ganglio ciliar, lo cruzan simplemente. Como ven ustedes, las fibras sensitivas y las fibras simpáticas solamente cruzan al ganglio. No hacen sinapsis en el ganglio, porque en el ganglio no hay neuronas sensitivas, no hay neuronas simpáticas. ¿Qué tipo de neuronas hay en el ganglio? Parasimpáticas. Entonces, si en el ganglio solamente hay neuronas parasimpáticas, las únicas fibras que van a hacer sinapsis en él son las fibras parasimpáticas provenientes del núcleo de Edinger-Westphal y que se acuñan al tercer nervio craneal. Entonces, las fibras que llegan al ganglio de Willis son 3 aferentes: sensitiva, simpática y parasimpática. Sensitiva, bueno, simplemente cruza. Las simpáticas son postganglionares, pero las parasimpáticas son preganglionares. Aquí lo vemos en otro esquema: la raíz sensitiva, la raíz simpática, la raíz parasimpática. Esta raíz parasimpática es motora visceral general, que va a ejercer la miosis, ¿correcto? Observa que por el nervio ciliar largo, ¿se acuerdan del nervio ciliar? Los nervios ciliares largos que son del naso ciliar, también van fibras sensitivas y simpáticas. Sensitivas y simpáticas. En cambio, por los nervios ciliares cortos que nacen del ganglio ciliar, van fibras sensitivas, simpáticas y parasimpáticas. ¿Cuáles son las eferentes entonces del ganglio de Willis? Los nervios ciliares cortos. Los nervios ciliares largos nacen del naso ciliar y los nervios ciliares cortos nacen del ganglio de Willis o ganglio ciliar. Son 3 o 4, aquí están, ¿ven? Nervios ciliares largos nacen del naso ciliar y nervios ciliares cortos del ganglio oftálmico. Ahí está. Los nervios ciliares largos que nacen del naso ciliar conducen fibras sensitivas y simpáticas, ¿correcto? Mientras que los ciliares cortos producen fibras sensitivas, simpáticas y parasimpáticas. En ambos casos, las simpáticas son postganglionares. En el caso del ganglio ciliar, las parasimpáticas son preganglionares. Lo mismo.
Bien, el nervio óptico, el segundo nervio craneal, que lo ven acá, es bastante grueso, se origina en el polo posterior del ojo, ¿lo ven? Conduce la información visual. El segundo nervio craneal, el nervio óptico. Es el nervio craneal con mayor cantidad de fibras. El nervio óptico posee de 1 millón a 1.200.000 fibras. Esa es una pregunta clásica de exámenes de concurso. De 1 millón a 1.200.000 fibras posee el segundo nervio craneal. Es el nervio craneal con mayor cantidad de fibras. En su interior, en el centro del nervio, recorre la arteria y la vena central de la retina. En el centro, entre todas las fibras, recorre la arteria y la vena central de la retina. Al nervio óptico se le describen 4 porciones. Una porción intraescleral, que está en la esclera, en la pared del ojo. Una porción orbitaria, que es la que vemos acá, que recorre la cavidad orbitaria. Una porción intracanalicular, que está dentro del agujero o conducto óptico. Y por último, una porción intracraneal, que ya está dentro del cráneo y que luego va a formar el quiasma óptico. Estas son las 4 porciones del nervio óptico. ¿Cuál es la más larga? Pregunta de examen. ¿Cuál es la porción más larga del nervio óptico? La porción orbitaria, la que recorre dentro de la cavidad orbitaria. Mide más o menos 3 centímetros de largo, o sea, 30 milímetros. La arteria oftálmica. La arteria oftálmica es la primera rama intracraneal de la carótida interna. ¿Correcto? La carótida interna tiene una serie de porciones. La porción intracraneal, su primera rama es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica ingresa a la cavidad orbitaria inferior y lateral al nervio óptico por el conducto o agujero óptico. Una vez que ingresa a la cavidad orbitaria, la arteria oftálmica se le reconocen a ella 3 porciones. Primera porción, ven ustedes, lateral al nervio óptico. Segunda porción, superior al nervio óptico. Tercera porción, medial al nervio óptico. En la primera porción da solamente 2 ramas. ¿Cuál es la primera rama de la oftálmica? La primera rama de la oftálmica es la arteria central de la retina. Las he escrito en orden. La primera rama es esta ramita que ves acá, que se introduce en el nervio óptico. La arteria central de la retina es la primera rama de la oftálmica, se introduce en el nervio óptico y viaja por el centro de todas las fibras. Aparece en la retina del ojo. La segunda rama es la arteria lacrimal. ¿La ven? La arteria lacrimal, la cual va a dar la arteria ciliar larga, hija de la lacrimal, ¿correcto? Y también va a dar las arterias palpebral, superolateral e inferolateral. En la segunda porción, la arteria oftálmica da 3 ramas. La primera, ven ustedes, y la segunda ciliares posteriores cortas. La ciliar posterior larga nace de la lacrimal generalmente. Las ciliares posteriores cortas nacen de la segunda porción de la oftálmica. Y todas las ciliares van hacia el polo posterior del ojo. Luego da la arteria supraorbitaria, ¿la ven acá? Supraorbitaria, que nace de la segunda porción de la oftálmica. Y de la tercera porción nacen 6 ramas, dando en total entonces la oftálmica 11 ramas. 11 ramas, 2 de la primera porción, 3 de la segunda porción, 6 de la tercera porción. En la tercera porción da la etmoidal posterior, etmoidal anterior, ven ustedes, etmoidal anterior, y luego da la palpebral superomedial, inferomedial, la supratroclear y la dorsal de la nariz. Estas dos últimas, la supratroclear y la dorsal de la nariz, son las ramas terminales de la oftálmica. Aunque algunos autores solamente consideran a la dorsal de la nariz. Y que la dorsal de la nariz, que se va a anastomosar con la rama angular, rama terminal de la facial. Las venas oftálmicas en cada órbita son 2, superior e inferior. Ambas ingresan al cráneo por la hendidura esfenoidal, ¿correcto? Y van a drenar en el seno cavernoso. La vena oftálmica superior se origina de las venas supraorbitaria y supratroclear y se une a la vena angular que da origen a la vena facial. Eso ya lo he visto en cara. Mientras que la vena oftálmica inferior también se une a la vena facial, aunque acá el dibujo no lo muestra, pero sí se une a la vena facial y se comunica a través de la hendidura esfenomaxilar con el plexo venoso pterigoideo.
aquí lo vemos, las venas oftálmicas, ¿ven? Ambas se comunican con la facial y van a drenar hacia atrás al seno cavernoso. Por eso que cualquier proceso infeccioso en la superficie de la cara que coja el torrente venoso facial puede ingresar hacia el seno cavernoso y producir un daño intracraneal. Los senos cavernosos, ustedes saben que están localizados a los lados de la silla turca. Esto que parece una calabaza, esto es la glándula hipófisis. Tiene a los lados los senos cavernosos que se comunican entre sí, ¿lo ven? Cada uno es atravesado por la carótida interna, que es la porción intracavernosa de la carótida interna, y por debajo y lateral el sexto nervio craneal. La carótida interna y debajo de ella el sexto nervio craneal. Y en su pared lateral están incluidos el tercero, el cuarto, el quinto 1 y el quinto 2, como está escrito acá. Bien, hablemos del ojo. Ahora sí hablemos del ojo. El globo o bulbo ocular, llamado ojo, órgano par de la visión, ocupa aproximadamente el tercio anterior de la cavidad orbital y está delante de la cápsula de Teno, ¿verdad? ¿Cuántos son sus diámetros? Importante. El diámetro antero-posterior o eje axial del ojo, este es el que no quiero que olviden. Acuérdense siempre. ¿Cuál es el eje antero-posterior del ojo? ¿Cuánto mide? 24-25 milímetros. ¿Correcto? Eso nunca te olvides. Mide más en los miopes. Mide más de 25 milímetros en la miopía. Y mide menos de 24 milímetros en la hipermetropía. Los hipermétropes tienen un eje axial menor a 24 milímetros. Los miopes tienen un eje axial mayor a 25 milímetros. ¿Correcto? Entonces es mayor en los miopes, es menor en los hipermétropes. El eje transversal 23-24 y el eje vertical 22. ¿Cuánto pesa el ojo? 7-8 gramos. Está formado por tres túnicas. Tenemos una túnica fibrosa, que es la túnica esclerocorneal, es la más externa, ¿ven? Córnea y esclera. La segunda es la túnica vascular denominada úvea. Úvea, que significa oscura. Úvea, que significa túnica oscura, negra, hiperpigmentada. De las tres túnicas, la más pigmentada es la segunda, por eso se llama úvea, oscura, hiperpigmentada. Y la tercera es la túnica nerviosa, o túnica que contiene los receptores, la túnica receptora. La primera, la túnica fibrosa, esclerocorneal, acá está la córnea, y la otra es la esclera o esclerótica. La córnea es un sexto anterior de la túnica fibrosa, un sexto anterior en la córnea, 5/6 en la esclera. Transparente. ¿Cuánto mide la córnea? Diámetro vertical 11 a 11,5, horizontal 12,5. O sea, alrededor de 11 milímetros más o menos. 11, o sea, 1.1 centímetros de diámetro. El tercio central es más delgado. En la parte central la córnea es más delgadita. A esa zona se le conoce como la zona óptica. ¿Cuál es la importancia de la córnea? ¿Cuál es la función? Es un medio de refracción de los rayos luminosos. ¿Qué cosa es reflexión de un rayo luminoso? Reflexión es cuando un rayo llega a un medio y simplemente rebota. Eso es reflexión. En cambio, refracción, los rayos luminosos atraviesan de un medio a otro, pero cambian su dirección, cambian su ángulo de dirección. Ese es el objetivo de la córnea, cambiar el ángulo de dirección de los rayos luminosos para dirigirlos hacia un punto central que está en el fondo del ojo. La córnea es el primer medio de refracción del ojo y es el más importante. 70% del poder refractivo del ojo lo tiene la córnea. ¿Cuáles son los medios de refracción? La córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo. Todos ellos, a través de todos ellos va a atravesar el rayo luminoso. Pero el que más poder refractivo tiene es el primero con el que se enfrenta el rayo luminoso y que es la córnea. ¿Correcto? Esa es la importancia que tiene. Aquí están los diámetros de la córnea, ven ustedes, el espesor a nivel central es de 0,5 milímetros nada más, a nivel periférico es 0,65, ¿lo ven ustedes ahí? El radio de curvatura, el diámetro, no tienen algunos datos. La córnea tiene 5 capas, esto solamente lo menciono porque ha sido pregunta del accidentado médico. ¿Dónde se encuentra la túnica o la capa de Descemet? Solamente para que la recuerden. Estas son las 5 capas de la córnea, de afuera para adentro, de la superficie a la profundidad: epitelio, capa de Bowman, estroma,
la capa de DUA es una capa recientemente descubierta hace 3 años, la membrana de Descemet, ¿correcto? Y ahora en la quinta capa, y el endotelio, que es la última capa. 6 capas, ¿correcto? ¿Cuál es la capa más gruesa de la córnea? Ahí lo ven, ¿cuál es? El estroma. Ocupa el 90% del espesor de la córnea. La capa de DUA y la capa de Descemet son posteriores al estroma, ¿correcto? Muy bien. La córnea está unida a nivel de la esclera, ¿lo ven? A nivel de este limbo. El limbo, esclerocorneal, límite entre la esclera y la córnea. La córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos. No tiene vasos sanguíneos y no tiene linfáticos. Pero sí tiene rica inervación sensitiva. Por eso cualquier objeto que llega a la córnea automáticamente nos hace reaccionar, ¿sí o no? La córnea está inervada ricamente por inervación sensitiva. ¿De dónde viene la inervación sensitiva de la córnea? Nervios ciliares largos. ¿De dónde venían? Del nervio nasociliar. ¿Correcto? Muy bien. La esclerótica, 5/6 posteriores de la túnica fibrosa, es fibrosa y blanquecina. Es el que da el color blanco al ojo. Es lo que da el color blanco al ojo. Es el esclerótico. Brinda protección y mantiene la forma del ojo. Presta inserción a los músculos extrínsecos y está cubierta por la cápsula altérea. La esclera sí tiene vascularización y por supuesto tiene inervación. Está irrigada por la arteria ciliar larga, ¿recuerdan? ¿Rama de quién? De la lacrimal. Las ciliares cortas, rama de la segunda porción de la oftálmica. Estas arterias ingresan por el polo posterior del ojo, ¿lo ven? Las arterias ingresan por el polo posterior del ojo. En cambio las venas vorticosas, así se llaman, venas vorticosas, salen por las caras laterales del ojo, por lo que llamamos el ecuador del ojo. El perímetro central del ojo se llama ecuador del ojo, así. Las venas vorticosas emergen por el ecuador del ojo. Y la esclera, igual que la córnea, tiene inervación, rica inervación sensitiva por los nervios ciliares largos, ramas del naso ciliar. Muy bien. La esclera en su parte posterior no se interrumpe totalmente, tiene lo que se llama la lámina cribosa de la esclera. Lámina cribosa de la esclera, por donde atraviesa pues de 1 millón a 1.200.000 de axones que conforman el nervio óptico. Y en el centro, ¿ven ustedes? ¿Cómo se llama la arteria que viaja en el centro del nervio óptico? Central de la retina. La arteria central de la retina es rama de quién? Es la primera rama de la oftálmica. ¿Correcto? La segunda túnica, la túnica vascular, llamada uvea por su color oscuro, por hiperpigmentada, está constituida por 3 componentes, de adelante hacia atrás: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Correcto? Empezamos con el primero, el iris. Aquí está el iris. Es un disco, ¿lo ven? Es un diafragma muscular que presenta en el centro un agujero. Ese agujero se llama pupila. La pupila no es más que un orificio, el orificio central del iris. Su cara anterior es pigmentada según rasgos hereditarios. Hay gente que tiene lo que llama la gente, que tiene ojos azules, tiene ojos verdes, tiene ojos marrones, tiene ojos pardos. ¿Se deja entender? No es que el ojo sea azul, es el iris nada más. Todos tenemos el ojo en blanco, todos. ¿Correcto? Es el iris el que da lo que la gente llama el color de los ojos. ¿Correcto? Muy bien, ahí están, ¿ven? No es color de los ojos, sino color de los iris. La esclera siempre será blanca, el ojo siempre será blanco, eso es la esclera. El iris. La córnea es transparente, es esta línea transparente que no tenemos. Y ese punto negro que ven en el centro, ¿qué es? La pupila. ¿Correcto? Muy bien. En su cara anterior presenta pliegues. Miren, aquí está el iris. Su cara anterior presenta los pliegues. Estos son los pliegues iridianos. Que cuando la pupila se achica, o sea, es decir, genera midriasis, cuando la pupila se dilata y forma la midriasis, el iris se acorta y estos pliegues se pegan contra la pared posterior, ¿correcto? El iris tiene 2 tipos de fibras musculares lisas. Tiene fibras musculares lisas. Fibras circulares, cuya contracción disminuye el tamaño de la pupila, eso se llama miosis, y fibras radiadas, ¿ven? Fibras radiadas, cuya contracción produce midriasis. Entonces, la miosis y la midriasis son por la contracción alternada de diferentes fibras, ¿correcto? Las fibras circulares tienen inervación parasimpática
las fibras radiadas tienen inervación simpática. El iris recibe inervación autónoma entonces de los nervios ciliares largos y ciliares cortos. Recordamos que los nervios ciliares largos, ¿lo ven acá? Los nervios ciliares largos llevan fibras sensitivas y fibras simpáticas. Las fibras simpáticas llegan por los nervios ciliares largos y por los cortos también llegan fibras simpáticas y fibras parasimpáticas para el iris. Las simpáticas inervan al músculo radiado y hacen midriasis. Las parasimpáticas inervan al músculo circular y hacen miosis. ¿Correcto? Ahí está. La túnica, bueno, el cuerpo ciliar, que es la segunda componente de la túnica vascular. El cuerpo ciliar está formado por el proceso ciliar y el músculo ciliar. Aquí está, miren, este iris, y aquí está. Todo esto es el cuerpo ciliar. Estas formaciones que ven acá, como unas vegetaciones, estos son los procesos ciliares. Son de 70 a 80 formaciones encargadas de la producción del humor acuoso. El proceso ciliar se encarga de la formación del humor acuoso. ¿A qué velocidad? 2,5 microlitros por minuto. El humor acuoso se produce a una velocidad de 2,5 microlitros por minuto. Ojo con las unidades, ¿eh? Muy bien. El músculo ciliar, aquí lo ven, constituido por fibras de dos tipos, meridionales y fibras circulares, y actúan sobre estos ligamentos. ¿Ven estos ligamentos? Estos ligamentos, ahí está, es el músculo ciliar, y estos ligamentos se denominan ligamentos suspensorios del cristalino, ligamentos suspensorios del cristalino o zónula de zinc, y que van a traccionar al cristalino. Este lente que ves acá es el cristalino. Los movimientos del cristalino se llaman acomodación. ¿Qué cosa es el fenómeno de acomodación? El fenómeno de acomodación son los ajustes que se realizan sobre el cristalino para poder mirar de acuerdo a las distancias, para poder mirar de lejos o poder mirar de cerca. Eso es la acomodación, ¿correcto? ¿Para qué sirve la miosis y la midriasis? Pregunto. ¿Para qué sirve la miosis y la midriasis? Para regular la cantidad de luz que ingresa, ¿verdad? Pero la acomodación es los fenómenos de ajuste cristalino para poder mirar de acuerdo a las distancias. En ese sentido, cuando el músculo ciliar se relaja, los ligamentos suspensorios, la zónula de zinc, se tensan y el cristalino se aplana, disminuye su diámetro ante lo posterior, se aplana. Esto sirve para mirar de lejos. Lo contrario, cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos suspensorios, la zónula de zinc se relaja y el cristalino se ensancha, en sentido ante lo posterior se abomba. Y esto sirve para mirar de cerca. ¿Correcto? En ese sentido, por ejemplo, las personas por encima de los 35 años de edad, se ve ahora cada vez más jóvenes, ¿correcto? Las personas por encima de 35 años de edad, se ve que el músculo ciliar ya pierde su capacidad de contraerse. Y eso se llama presbicia. ¿Correcto? La presbicia, o entre comillas, el envejecimiento del ojo, ¿correcto? Es la pérdida de la capacidad del músculo ciliar para contraerse, ¿correcto? Y si el músculo ciliar ya no se contrae, el cristalino ya no se abomba, la persona tiene dificultad para mirar de cerca. Y no es hipermétrope. ¿Cómo ven a los viejitos cuando leen algo? Alejan el cuaderno, alejan la hoja para poder leer, ¿verdad? Porque mirar de cerca ya no pueden contraer el músculo ciliar para poder mirar de cerca. Esa pérdida de contracción se llama, doctores, presbicia. ¿Correcto? Muy bien, ya lo saben. Entonces, ahí está, ¿ven? Está alterada de la presbicia, tal como les he mencionado. Muy bien. La coroides. La coroides es 5/6 de la túnica vascular, rica en vasos sanguíneos. Tiene tantos vasos sanguíneos la coroides que nutre pues a la retina y nutre a la esclera, nutre a las otras túnicas, ¿correcto? Marcadamente pigmentada. ¿Por qué tiene que ser tan negra la coroides? Es parte de la uvia. ¿Por qué tiene que ser tan negra? Porque esa oscuridad absorbe la luz que ingresa al ojo, para que la luz no rebote dentro del ojo. ¿Me dejo entender? Para que los rayos luminosos que ingresan al ojo no reboten dentro del ojo.
Entonces, la cámara oscura es para absorber luz, ¿se entiende la idea? Y llegue solamente la cantidad de luz necesaria para estimular a los receptores. Muy bien, la coroides, como les dije, ricamente vascularizada por las arterias ciliares largas, cortas y drenada por las venas vorticosas. Está inervada por los nervios ciliares cortos. La coroides está inervada por los nervios ciliares cortos. Por último, la túnica nerviosa, la túnica receptora, llamada retina, y acá la han puesto de amarillo. En realidad la retina es transparente. En realidad la retina es transparente, ¿correcto? Acá la han puesto amarillo. Es la única capa de origen neural, se origina de la vesícula óptica, ¿correcto? Se origina de la vesícula óptica, se extiende desde la cabeza del nervio óptico, que lo ven acá, hasta su borde anterior. El borde anterior de la retina se denomina así: ora serrata, ora sin H, ora serrata, borde anterior de la retina, y aquí lo vemos. Este es el borde anterior de la retina, festoneado, ¿lo ven? La ora serrata, borde anterior de la retina. Aquí está el origen embriológico. Se origina de la vesícula óptica, que es un derivado del diencéfalo. ¿Correcto? La retina tiene 10 capas. 10 capas. Estas capas de la retina, lo más importante, en vez de aprenderse una por una, es una pérdida de tiempo, lo más importante es saber cómo se enumeran. No se enumeran de adelante para atrás, sino se enumeran de atrás para adelante. La primera capa es la que está pegada a la coroides. La primera capa es la pegada a la coroides, y la 10ª capa es la que está pegada al vítreo, al humor vítreo. La primera capa se llama epitelio pigmentario, la segunda capa es de conos y bastones. Esta capa es importante. Recuérdame las capas 2, 4, 6 y 8. ¿Es difícil? 2, 4, 6 y 8, capas pares. ¿Puedes recordarlas? 2, 4, 6 y 8. La capa 2 es la que contiene los conos y bastones, los receptores de la visión. La capa 4 también tiene una menor cantidad de conos y bastones. También hay, pero en menor cantidad. La capa 6, la capa 4 se llama nuclear externa, también contiene conos y bastones. La capa 6 se llama nuclear interna, es la que contiene las neuronas bipolares. La capa 6, capa nuclear interna, contiene las neuronas bipolares, que es la primera neurona de la vía óptica. Y la capa 8, como su nombre lo dice ahí, es la que contiene las neuronas ganglionares. ¿Correcto? Neuronas ganglionares, que es la segunda neurona de la vía óptica. Ahí están las capas. Insisto, se nombra, miren, la primera capa es la que está aquí abajo, el epitelio pigmentario, y está junto a la coroides. Y la 10ª capa está cerca al humor vítreo. ¿Correcto? No te olvides eso, ahí está. Segunda capa, conos y bastones. Cuarta capa también contiene conos y bastones. La 6ª capa es neuronas bipolares, y la 8ª capa células ganglionares. ¿Correcto? Sobre esta túnica a nivel del eje axial, miren ustedes, aquí está. Sobre la retina, a nivel del eje axial, ¿se acuerdan del eje axial del ojo? ¿Cuánto mide el eje axial del ojo? ¿Cuánto mide? 24 o 25 milímetros. Sobre el eje axial en la retina vemos esta manchita, ¿ven? ¿Ven esta manchita sobre la retina? Sobre el eje axial del ojo se ve una manchita que se llama mácula lútea. Mácula, mancha, lútea, amarilla. ¿Correcto? Mácula lútea, la mancha amarilla. ¿Correcto? Que a su vez presenta en el centro una depresión llamada fovea central. Esta mácula lútea contiene solamente conos. Solamente conos. ¿De qué se encargan los conos? Los conos son los receptores de la agudeza visual y de la visión de forma. ¿Correcto? Visión de forma. Es lo que resalta un objeto en el campo visual sobre todo lo demás. ¿Correcto? En el resto de la retina ya encontramos conos y bastones. En el resto de la retina hay conos y bastones, pero en la mácula lútea y la fovea solamente hay conos. ¿Para qué sirven los bastones? Los bastones sirven para la visión nocturna, la visión a oscuras. Sirven para la visión periférica, y para la percepción de movimiento. Entonces, los conos permiten la agudeza visual, la visión
en luz clara, la visión de día, y percepción de colores. De eso se encargan los conos. Percepción de, digamos, en luz clara, en visión clara, se entiende de día, y visión de colores, agudeza visual, visión de forma. En cambio, los bastones se encargan de la visión nocturna, de visión oscuras, ¿correcto? Visión periférica y percepción de movimiento, ¿correcto? Y más o menos a 3 o 4 milímetros, medialmente a la mácula, tenemos esta estructura que es la cabeza del nervio óptico. A esto se llama papila o disco óptico. Esta no posee receptores. Aquí, en la papila o disco óptico, no hay receptores, solamente hay fibras nerviosas que van a dar origen al nervio óptico. Y por el centro, ya saben, está la arteria y la vena central de la retina. Aquí vemos, en el fondo del ojo, esto que ven acá es la mácula lútea, la mancha amarilla. Se ve en un examen de fondo de ojo, la mácula lútea está en el centro de la retina, tiene bordes poco definidos, no bien definidos, pero en el centro se ve la fóvea. Es el punto de máxima agudeza visual, contiene solamente conos. Mientras que a 3 o 4 milímetros medialmente, más cerca a la nariz del paciente está por acá, ¿correcto? Vemos el disco óptico o papila óptica. Esta sí tiene bordes definidos, sí se ven bordes definidos, y se ven los vasos centrales de la retina emergiendo. Con respecto a la arteria central de la retina, entonces, ¿cómo está irrigada la retina? La retina está irrigada por la arteria central de la retina. ¿Primera rama de quién? De la oftálmica. Primera rama de la oftálmica. La arteria central de la retina es la única arteria en toda la cabeza, en todo el cuarto capítulo de este curso, que no se anastomosa con ninguna otra rama. No se anastomosa, a pesar de que hay un montón de ramas, no se anastomosa. La irrigación de la retina es de tipo terminal. Es de tipo terminal. Por eso, que una obstrucción de la arteria central de la retina produce infarto de la retina. La retina no tiene anastomosis como otra arteria, es la única arteria en toda la cabeza, porque han visto que todas se anastomosan. La única arteria que no se anastomosa, la irrigación es terminal, ¿correcto?